Amén, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar sobre el verdadero significado de la Navidad. Como dice este canto, de la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Les voy a pedir que salgan de sus lugares y se saluden. Amén.
Padre, agradecemos, Señor, aquel regalo tan inmenso, Señor, que tú nos diste, Padre. Que cuando nosotros merecíamos la muerte, Señor, muerte eterna, Padre, tú nos diste el regalo de la vida, Señor, por medio de tu Hijo Jesús, Padre, que tú lo enviaste al mundo, Señor. De lo más alto, Padre, Él vino, Señor, a la tierra, Señor, a nacer humildemente, Padre, en un pesebre, Padre, para salvarnos a todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, por no olvidarte de nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque tú tienes un plan, Señor. Tuviste un plan de salvación para nosotros y ahora estamos aquí, Padre, alabándote por eso, Señor. Gloria y honra a tu nombre por siempre, Señor. Todo esto, Padre, lo oramos en tu poderoso nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Estamos aquí de nuevo, lo cual es un privilegio poder compartir de nuevo la palabra de Dios. Y esta vez vamos a estar hablando de Jesús. El domingo habíamos dicho que íbamos a darle continuación a ese capítulo 5 de la Epístola a los Efesios. Pero el Señor pues nos cambió la ruta y parece que es la voluntad del Señor que hablemos de este tema. Y es un tema que está acorde casualmente con el tiempo. Y como hemos dicho en otras ocasiones, no porque creemos que Jesús naciera en este mes de diciembre, ni que se ajusta a la tradición de los religiosos. Pero de toda manera el mundo dice celebrar, ya no la iglesia, el mundo dice celebrar la llamada Navidad. Y también, como hemos dicho otras veces, es el tiempo en que hay más pecados, porque lejos de una celebración correcta, bien motivada, exaltando el advenimiento de el verbo de vida para rescatar a los pecadores, pues el mundo lo celebra para pecar, para darle rienda suelta a la carne. Y lo peor de todo eso, que ese mundo ya no podemos visualizarlo fuera de las paredes de los templos o fuera de los grupos llamados cristianos, porque muchas veces, y en una porción bastante considerable, aún los que están dentro de las propias iglesias hacen lo mismo que los de afuera. Y lo peor de todo esto es que ese comportamiento no solo es enseñado y permitido, pero avalado por tantos líderes que dicen ser hombres de Dios, que dicen ser siervos, que dicen ser llamados al ministerio, pero que con sus hechos muestran lo opuesto. La verdad es que el nombre más odiado, pero al mismo tiempo más admirado y a la vez reverenciado, aún por los propios enemigos, es el nombre de Jesús. No hay duda de esto. Jesús cambió
incluso los tiempos. Y Jesús es como un hito, el cual parte el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué razón el hombre, las personas, odian a Cristo? Fíjate que la gente no tiene esa misma animadversión contra otros líderes religiosos, por ejemplo, de la talla de Mohammed o Mahoma, como quiera llamar, o Joseph Smith, autor de los Mormones, Mary Baker, fundadora de la ciencia cristiana, o Elena de White, Guillermo Miller. Nadie odia a ninguno de estos personajes, ni tampoco de la historia pasada, ni de la historia reciente. No vemos que el mundo se ha volcado en contra, tan en contra, de un ser y de un hombre, como en el caso de Jesús. Y la pregunta, uno tiene que preguntarse, pero ¿por qué razón Jesús no le ha hecho daño a nadie? No le hizo daño a nadie. No le hizo daño primero a los judíos, por el contrario, vino de entre los judíos. Jesús era descendiente de Abraham, descendiente de David. Y por supuesto, en principio se le predicó el evangelio primero a los judíos. Además del privilegio que tenían ya los judíos de contar con la revelación escrita, Antiguo Testamentario. Sin embargo, nunca hicieron caso de lo que las profecías decían, de lo que Dios decía a través en su revelación, y no quisieron creer esa parte. Y yo quiero mencionar algunas razones por qué la gente sí debería seguir a Jesús, amar a Jesús. Y si no se convierten a Cristo, por lo menos observar otro comportamiento distinto en su relación forzosa con Jesús, porque no hay duda que nadie puede escapar, aún desde el calendario hay una relación con Jesús. Ahora, el problema con eso es que la mayoría de los líderes religiosos, las religiones, que como dijo Friedrich Engels, es el opio de los pueblos. Y yo estoy bastante de acuerdo, porque la gente usa la religión como la droga, como un escudo. Y luego en la historia nosotros vemos cómo la usurpación del cristianismo y otras religiones han cometido toda clase de crímenes en el nombre de Cristo y en el nombre de Dios, porque la religiosidad es totalmente opuesta a la piedad. Y el asunto es que estos líderes, ningunos, ni tampoco las religiones, no molestan a sus correligionarios, a sus seguidores, feligreses, no lo molestan con un mensaje transformador. No le dicen que deben cambiar nada. Entonces se sienten muy cómodos engañándose a sí mismos y siendo engañados por los que los guían, porque creen que van a ser salvos por su propia sabiduría, que como dice Pablo a los Corintios, esto es imposible.
por su propia forma de pensar. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en Jesús. Y la razón es porque Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para, como verbo encarnado, venir, tomar carne como sus redimidos y padecer por nosotros. Y especialmente los judíos tenían toda la oportunidad de haber creído en Cristo. Y voy a mencionar algunas de esas profecías antiguas testamentarias y que luego fueron cumplidas en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice que Él sería Dios y al mismo tiempo hombre. Y nosotros sabemos que eso fue lo que se cumplió. La palabra de Dios dice que este verbo de Dios nació de una virgen, tomó carne, como dice el autor a los Hebreos, igual que nosotros, se hizo carne. Era hijo de Dios porque no vino al mundo a través del esperma de un humano, sino por la palabra de Dios. Pero era hijo de hombre porque fue gestado también en el vientre de una mujer y nacido como cualquier otro niño de la manera normal, como dice la Escritura. Bienaventurado el varón que abrió la matriz de su madre. De manera que era hijo de Dios, pero también hijo del hombre. Otra profecía es también que él debía encarnarse como sus redimidos. Isaías 7:14. Dice que nacería de una virgen y le pondría por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto fue cumplido en Mateo capítulo 1 y los versículos 18 al 25, igual que Hebreos 2:14. Número 3, él debía nacer en Belén, según Miqueas 5:2. Y en Mateo 2:1, eso es lo que dice, cumplió, nació casualmente en Belén, Efrata, aldehuela de polvo o polvoriente. Allí nació Jesús, tal como lo había dicho el profeta. Debía nacer de una virgen. Otra vez Isaías 7:14. Cumplimiento, Lucas 2:4 al 7. Igual. Su apariencia sería normal. Según Isaías 53:2. No tendría nada en lo absoluto diferente a cualquier hombre. De hecho, esa es la razón por que vemos en Marcos 6:3 y también en Mateo que los judíos se escandalizaban de él y se preguntaban ¿de dónde le viene esta sabiduría a este hombre? Si no es este el hijo del carpintero, el hijo también de María, no están aquí todos sus hermanos con nosotros y sus hermanas, y lo dan por nombre. Dan los nombres de los hermanos. Y se escandalizaban de él, dice la palabra de Dios. Se escandalizaban de él porque era un hombre normal. En términos del hijo del hombre, era normal. Además había adquirido el oficio de su propio padrastro, de José. Era carpintero también. Era de la descendencia de David, según el Salmo 132:11. Y esto lo vemos cumplido en Mateo 1:1. Era de la descendencia de David. Y usted se pregunta, ¿pero por qué entonces los judíos no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías?
Como hemos dicho en otras ocasiones, la palabra Mesías traducida del hebreo y la palabra Cristo del griego. Es lo mismo. ¿Por qué los judíos no aceptaban el cumplimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué no aceptaban el cumplimiento de los profetas, de las profecías que habían sido dichas sobre Jesús? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no la puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Solo los que tenemos la mente de Cristo, los elegidos, los escogidos, podemos entender el mensaje del Evangelio. Los judíos no podían entender, estaban vedados. Si usted va a 2 Corintios capítulo 3 y versículo 11 en adelante, usted se da cuenta que era como si hubieran tenido un velo puesto, pero dice el versículo 16 que cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Pero para convertirse al Señor, deben haber sido escogidos por Dios de antemano y predestinados para ser adoptados hijos de Dios. No cualquiera va a venir a Cristo. La Biblia dice que no es de todo la fe. Sería rechazado por su pueblo, dice Isaías 53:3. Pero también, y este cumplimiento lo vemos en Lucas capítulo 23, 18 al 21. Vendido por 30 piezas de plata. Y eso también lo vemos cumplido. Echarían suerte sobre su ropa. Salmo 22, 18. Lucas 23, 34 vemos el cumplimiento de esa profecía. No quebrantarían sus huesos. Y si bien moriría, pero sería levantado, resucitado por el poder de Dios. Todo esto no se puede negar, ni tampoco lo podían negar en sus días. Nadie lo podía negar. ¿Por qué odian a Jesús? ¿Por qué en vez de celebrar la venida de Cristo como un medio de gracia que Dios ha dado al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Verso 17 dice que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, sin duda, el verso 18 dice que el que cree en Él tiene vida eterna, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Ha rechazado la gracia de Dios. No ha querido aceptar la gracia de Dios. El problema es que la gente sabe muy bien, número uno, que el evangelio, que no es un evangelio del no como muchos piensan. El evangelio no es simplemente no. El evangelio es no y sí a la vez. Pero la gente sabe que el evangelio tiene sus demandas a aquellos que pudieran seguir a Cristo. No es lo mismo que seguir a Mahoma. No es lo mismo que seguir a Mary Baker. No es lo mismo seguir a Joseph Smith. No es lo mismo seguir a Confucio. A ningún líder. No es lo mismo. Ellos saben que Cristo dijo que si alguno quiere venir en pos de Él, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. ¿Y cuál es el problema? El problema es la lucha de la carne contra el espíritu. La gente no quiere cambiar. La gente no quiere dar un paso adelante. La gente no quiere. Vivimos en un mundo hoy en que se le llama a lo blanco negro, a lo negro blanco, a lo malo bueno, a lo bueno malo. Tal como vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Igual,
Eso es lo que vemos hoy, un mundo completamente de cabeza. Y todo esto simplemente porque la psicología moderna trata de no solo de favorecer, sino de proteger a una sociedad que se corrompe cada día más y más moralmente. Y se corrompe porque no ha aceptado el mensaje del Evangelio. No quieren aceptar el mensaje de Dios. Pero hermanos y amigos, Cristo no vino para condenar al mundo. Cristo vino para salvar. ¿Por qué entonces, en vez de aceptar la gracia de Dios, entonces muestran tanta hostilidad en contra de Jesús y en contra de los que lo seguimos? Si el mensaje del Evangelio no tuviera un contenido de demanda como el que tiene, de renunciación al pecado y purificación del alma, de amor tanto por Dios como el amor el uno por los otros incondicionalmente. Si el Evangelio no tuviera un contenido demandante como el que tiene, sería para el mundo sin Dios lo más bello que puede haber. Qué bueno que le dijeran al mundo: Dios es solo amor. Y por tanto no hay infierno, no hay castigo, no hay nada de eso. Pero aunque se lo digan a alguno, amigo, le están hablando mentira. Porque la Biblia dice que el humo de ellos subirá por los siglos de los siglos. Sí hay un castigo eterno. Igual que hoy. Si usted se porta bien en la sociedad, usted no va a tener ningún problema con la justicia. Pero si usted comete un delito, el juez lo va a sentenciar conforme la ley en esa parte del delito dice cuál es el castigo. Amigo y hermano, Cristo no vino para condenar el mundo. Usted puede seguir preguntándose, ¿por quién es Jesús? Amigo, Cristo, Jesús, es el ungido de Dios. Es el Mesías. Es el Cristo. Es el Hijo de Dios. Él es el Verbo encarnado. El Verbo de vida. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Él es la puerta por la cual deben entrar las ovejas. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y podemos continuar alargando la lista sobre quién es Jesús. Pero lo más importante es que Él es, como dijo Pedro en el capítulo 16 de Mateo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es Jesús. Él es el Hijo del Dios viviente. El que no quiere que usted se pierda. El que quiere que usted tenga vida eterna. Por eso Dios dio testimonio acerca de Él. De que en Él tenemos vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, Jesucristo.
El que cree en Él tiene la vida. El que no cree hace a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y estas cosas os he escrito, dice el apóstol Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amigo, Cristo le ama. Dios le ama. El Señor no quiere hacerle daño, por el contrario. Es por su gracia que somos salvados. Y ese rescate, esa redención es en Cristo Jesús, el cual dio su vida por nosotros. Y Él quiere que usted se arrepienta y venga a Él. Se acerque a Él. ¿Por qué? Porque podemos preguntarnos, ¿por qué vino Jesús en carne? Pues vino para poder pagar el precio por el rescate nuestro, que de otra manera no lo hubiera podido hacer. La Biblia dice que no hay justo ni un uno, ni a un uno en la tierra. Nadie podía pagar el precio por el rescate de sus hermanos. Porque como dice el salmista en el Salmo 49, su precio es grande, nadie puede adquirirlo, nadie puede hacerlo. Solamente la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, es el precio justo para satisfacer la justicia de Dios. La sangre que Cristo derramó. ¿Por qué más vino Jesús? Porque así estaba predeterminado, según dice Hechos capítulo 2, verso 23. Estaba predeterminado según el consejo de Dios que Él debía padecer por nosotros. Era profético ese padecimiento. Según vemos en Hechos capítulo 3 y verso 18. Esto se cumplió. Porque estaba profetizado que su Hijo, su Cristo, debía padecer. ¿Por qué más vino? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Y esto es, por supuesto, Cristo, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Hechos 17:31. Amigo, yo no puedo ser como esos demás pastores que no quieren mencionar la palabra arrepentimiento, que no quieren mencionar el infierno, que no quieren mencionar el castigo de Dios. No quieren mencionar nada que pudiera molestarle como oyente. Pero ¿sabe qué? No es su verdadero amigo aquel que le hace reír. Tenga mucho miedo de los lisonjeros, porque es tu verdadero amigo aquel que te hace llorar. Porque un día reflexionará y podrá ser salvo. Yo tengo que incluir arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Yo no voy a engañarle, amigo. Yo no puedo decirle a usted que usted puede ser salvo de otra forma que no sea en Cristo. Porque no es verdad. Es una herejía. Es una mentira. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Solamente en Cristo. Yo tengo que decirle la verdad. Y lo hago porque le amo. Por eso tengo que decírselo, porque les amo. Y quiero que donde yo esté, como dijo Jesús, que también ustedes estén.
¿a qué vino Jesús? No solo por qué vino Jesús, pero ¿a qué vino Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a los pecadores de sus pecados. Mateo 1:21. Lucas 11:2, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No es otro. Esa buena nueva, le doy buena noticia, una buena nueva, como dice el versículo 10. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. ¿A qué más vino Jesús? A dar su vida en rescate por mucho. Mateo 20:28. ¿Para darnos qué? Para darnos vida en abundancia. Juan 10:10. Amigo, Cristo vino para sacrificarse Él, para que usted y yo vivamos. Cristo vino a dar su vida Él, para darnos vida a usted y a mí. A eso vino el Hijo de Dios, por amor. Por amor, no por otra cosa, sino por amor. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amigo, usted no puede decir que no está incluido en esa parte. Porque la palabra de Dios dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y es por eso que la Biblia dice que Dios miró desde el cielo y vio en el corazón del hombre que de continuo solo habita el mal. Pero a eso vino Cristo, según el Evangelio, según la primera epístola de Juan. Él vino para destruir las obras del diablo. A eso vino Él. Y triunfó en la cruz. Dio su vida por nosotros, pero no se quedó muerto, resucitó. Y es nuestra esperanza. Y yo quisiera que fuera su esperanza también. De manera que si le preguntan ¿quién es Jesús? Según todos los profetas y según el cumplimiento en el Nuevo Testamento, Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Por qué vino Jesús? Porque estaba predeterminado que el único que podía hacer justicia, que contara en el cielo, era el Hijo de Dios. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscarlo a usted, a buscarme a mí. Por tanto, celebre si quiere la Navidad, pero celébrela reverenciando, celébrela amando, celébrela siguiendo al Cristo que murió por usted. Ojalá que este mensaje pueda ser aplicado por el Espíritu Santo en su corazón, su mente, en su vida. Y que usted haga lo que yo hice hace más de 50 años. Que usted, cuando le pregunten si quiere aceptar al Señor Jesucristo, que usted no vacile, sino que diga, como yo dije, pero ¿cómo no? Hágalo usted también, porque si usted viene a Cristo, usted es salvo, porque como Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dios les bendiga, Dios le ayude.
pase un buen día y que pase un buen tiempo en lo que resta de este mes y estas fiestas. Dios les bendiga.